Hola, antes que nada, quiero agradecer muchísimo la invitación a participar con ustedes en este curso de actualidades en reproducción humana del Colegio de Ginecólogos y Obstetras del Hospital Español. El tema que a mí me tocó presentar se llama Estrategias para mejorar los resultados en pacientes con síndrome de ovario poliquístico y técnicas de reproducción asistida. Como ustedes saben, cuando hablamos de reproducción asistida, pues es muy importante tener tres puntos en mente que se encuentren funcionando adecuadamente. La primera es tener una cavidad uterina adecuada, donde existe un endometrio receptivo, sincronizado con el desarrollo embrionario adecuado, pues va a haber probablemente una implantación adecuada y tengamos buenos resultados. También es importante valorar que existe una muestra espermática aceptable sobre todo para las técnicas de reproducción asistida, ya sea con FIV o con ICSI, y que exista un ovario funcional donde responda a estimulación ovárica independientemente del protocolo que nosotros utilicemos y tengamos la obtención de suficientes ovocitos para lograr fertilizarlos y poder obtener embriones de buena calidad, embriones euploides. Básicamente, el manejo de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico se han nuevamente estandarizado en el 2018 en estas guías que básicamente explican cuáles son los puntos importantes que nosotros debemos de realizar en cuanto a tratamiento. Como ustedes pueden ver, en el punto número 7 se habla de fertilización in vitro y nos explica ahí cuáles son las claves en relación a la estimulación ovárica y los coadyuvantes que pueden ayudarnos a mejorar esta respuesta. La clave del éxito en estas pacientes con ovario poliquístico que van a entrar a reproducción asistida, en una gran parte estará en la estimulación ovárica que nosotros tengamos o que realicemos en este tipo de pacientes. Antes de entrar de lleno al tema, pues sí me gustaría tocar unos puntos que son muy importantes. Las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, por lo general, se tiene un mayor número de ovocitos. Sin embargo, esto no significa que vayamos a tener mayor número de embriones euploides. En ocasiones existen pacientes que las estimulamos, obtenemos un gran número de ovocitos y a la hora de la fecundación obtenemos un gran número de embriones fragmentados, de óvulos que no terminaron por fecundar o inclusive de embriones que a la hora de hacer biopsia resulta que cromosómicamente no son euploides y no se pueden utilizar para transferencia. Las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico que entran a reproducción asistida son 10 veces más frecuentes que aquellas pacientes que tienen otro tipo de anovulación o alguna otra situación. Y bueno, pues la tasa de fertilización se ve disminuida, también igual la fragmentación embrionaria es aumentada, también tenemos una mayor falla de implantación, ya explicaremos por qué. Tienen un riesgo muy importante del síndrome de hiperestimulación ovárica, y otro de los puntos que hay que tomar en cuenta es que estas pacientes, una vez que logran el embarazo, pues tienen más complicaciones desde el punto de vista obstétrico. Son pacientes que tienen más tasa de aborto, son pacientes que tienen más tasa de problemas en relación a preeclampsia o diabetes gestacional o alguna otra complicación obstétrica. Es importante contemplar antes de iniciar el tratamiento en estas pacientes la epigenética del paciente, saber qué tipo de disfunción neuroendocrina van a tener. El hiperandrogenismo es muy importante, se ha visto que a mayor hiperandrogenismo, peores tasas de embarazo, menos calidad ovocitaria y menos calidad embrionaria. También las alteraciones metabólicas son importantes. Recordemos que entre el 50 y el 70% de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, aunque no sea un criterio diagnóstico, pueden tener problemas de hiperinsulinemia o problemas en relación a acciones metabólicas. Se ha visto que las pacientes que tienen problema de resistencia a la insulina son pacientes que tienen peor respuesta a la estimulación ovárica y por ende peores resultados en relación a tasa de embarazo. Sin embargo, a veces el utilizar algún tipo de medicamentos que mejore el hiperandrogenismo puede realizar que tengamos mejores resultados. También se ha visto que la obesidad es un punto importante a tocar. Pacientes obesas tienen peores resultados en reproducción asistida que pacientes que no son obesas. Sin embargo, a veces es difícil tomar la recomendación de disminuir de peso. A veces estas pacientes en su momento les cuesta muchísimo trabajo bajar de peso y quieren resultados en forma
inmediata en relación a reproducción asistida. Lo ideal sería que estas pacientes mejoren su situación metabólica, mejoren su obesidad y por ende después se realice el procedimiento de reproducción asistida. Otro punto importante a tomar en cuenta es la respuesta folicular, y esto va a depender obviamente del tipo de estimulación que utilicemos. Vamos a ver los tipos de estimulación que se pueden utilizar en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Existen muchos esquemas y bueno, platicaremos sobre los beneficios y los problemas que podemos tener con algunos de estas pacientes. Uno de los problemas en cuestión de la respuesta folicular es que el crecimiento folicular es desordenado en ocasiones, o en un principio podemos no tener respuesta folicular y posteriormente tener una respuesta folicular exagerada, pudiendo tener situación de problema en relación a síndrome de hiperestimulación ovárica. La calidad ovocitaria también será muy importante. Aquí, obviamente, la clínica de reproducción, sus laboratorios es fundamental, y la falla de implantación y de aborto, que también se encuentra aumentado en estas pacientes. En relación a lo que sería FIV, no es la FIV no es la primera opción que tenemos en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Como ya sabemos, tenemos otras opciones en cuestión de inducción de ovulación, como es la utilización de inhibidores de la aromatasa como primera elección, o citrato de clomifeno, y posteriormente la utilización de gonadotropinas coriónicas utilizando tratamientos de baja complejidad. Sin embargo, a pesar muchas veces de este tipo de tratamientos y de tener resultados en relación a ovulación con los medicamentos que hemos mencionado, puede suceder que tengamos pacientes que no tengan éxito en relación a embarazo. Y entonces son las pacientes que van a entrar muy probablemente a las técnicas de reproducción asistida. Sin embargo, tiene que quedar muy claro que la anovulación no es una indicación de primera opción en pacientes con anovulación. Y las tasas de embarazo, por lo general, obviamente depende de factores externos y depende de la respuesta que tengan a la estimulación ovárica y la calidad embrionaria que tengan estas pacientes, son muy similares a las pacientes que entran a fertilización in vitro por otra causa. Las indicaciones en ovario poliquístico, básicamente, ya hablábamos de aquellas pacientes que no lograron el embarazo con baja complejidad, pacientes con riesgo importante de hiperestimulación ovárica. En ocasiones tenemos pacientes que están en protocolos de baja complejidad y tienen una respuesta exagerada, y para no perder el ciclo se puede convertir una baja complejidad en alta complejidad, hacer la captura folicular y la fertilización de los ovocitos y así no perder el ciclo. Otro punto es aquellas pacientes que tienen otro factor agregado de infertilidad, como puede ser oclusión tubárica bilateral, como puede ser alguna alteración en el factor masculino. Pacientes también que requieren de maduración ovocitaria en in vitro. Esas pacientes cada vez los laboratorios van teniendo más experiencia y pasando desde el punto experimental al punto de realización y poder obtener buenos resultados. Pacientes que se hace captura de ovocitos inmaduros y posteriormente se hace la maduración en el laboratorio. Y también el tomar en cuenta pacientes con edad avanzada, que hay que valorar que la hormona antimuleriana, a pesar de que no es una prueba diagnóstica, sí se encuentra elevada en la gran mayoría de las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, sobre todo aquellas pacientes que tienen más hiperandrogenismo. Entonces, a veces podemos confundirnos pacientes con edad avanzada y les tomamos un valor de hormona antimuleriana y puede salir en valores normales. Sin embargo, hay que recordar que esto puede generar algún criterio en relación a desorientarnos por lo mismo de que se eleva en síndrome de ovario poliquístico. Siempre es importante las recomendaciones iniciales, obviamente recomendar una buena dieta física, actividad física, en ocasiones utilizar hipoglucemiantes, tener buenos valores de insulina. Aquí podemos estar bien en contacto con el endocrinólogo, y en ocasiones también hay pacientes que tienen índice de masa corporal más de 35, se puede valorar la cirugía bariátrica. En estos casos se ha visto mejor respuesta y mejores resultados. Mejorar la calidad embrionaria es uno de los objetivos en las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, mejorar las tasas de implantación, reducir el riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica, ya veremos cómo se puede hacer, facilitar pruebas genéticas para tener y transferir embrión único, embriones euploides, y a veces lo que hablábamos de convertir a algunas pacientes con baja complejidad en alta complejidad cuando tienen un riesgo importante de síndrome de hiperestimulación ovárica. Obviamente,
Vamos a ver que existen diferentes protocolos para fertilización in vitro. Las guías que comentábamos recomiendan los protocolos de antagonistas de GnRH. Cada vez los protocolos de agonistas de GnRH se recomiendan menos en este tipo de pacientes. Hay que evaluar también dosis bajas de gonadotropinas. Aquí también existe una situación controversial en utilizar menotropinas o utilizar solamente FSH recombinante. Sin embargo, vamos a ver que los resultados son muy similares hoy en día en cuestión de riesgo de hiperestimulación ovárica. Mediante las técnicas de reproducción se han disminuido muchísimo los riesgos de reproducción de hiperestimulación ovárica. También el dar dosis bajas de hormona gonadotropina coriónica, ya sea humana o recombinante, para la maduración ovocitaria contra el utilizar un bolo de agonista de GnRH. Hoy en día vemos que pacientes que tienen más de 3.500 de estradiol se puede valorar el utilizar la maduración con agonista de GnRH sin someter el riesgo a estas pacientes de síndrome de hiperestimulación ovárica, obteniendo muy similares tasas de fecundación y tasas de embrión euploide. También hay que valorar, la gran mayoría de estas pacientes se recomienda no hacer transferencia en ciclo, sino hacer vitrificación y posteriormente una preparación endometrial. Con esto disminuimos el riesgo también de síndrome de hiperestimulación ovárica y podemos realizar transferencia de embrión único y mejorar también las tasas de implantación. Sin embargo, pues uno de los problemas que tenemos con estas pacientes es que en ocasiones podemos capturar 30, 40 o inclusive hasta 50 ovocitos. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Aquí es donde hay que evaluar. Se puede tomar un porcentaje de estos ovocitos, fecundarlos, y el otro porcentaje de los ovocitos vitrificarlos, de tal manera que no tengamos tantos embriones vitrificados, sino cada vez los laboratorios van teniendo más cantidad de embriones vitrificados y va siendo un verdadero problema en estos casos. Entonces, cuando tenemos por lo menos más de 18 ovocitos, hay que valorar el vitrificar ovocitos y hacer fecundación del 50% por lo menos en relación a que no tengamos tantos embriones vitrificados. Aquí básicamente el algoritmo en relación a infertilidad, el algoritmo que tenemos, como ustedes pueden observar, básicamente la tercera línea será la reproducción asistida, donde hay un punto de controversia es en relación a utilizar gonadotropinas o hacer la paroscopía con la cuestión de mejorar la estimulación en estas pacientes. El hacer el drilling del ovario, aquí existe alguna controversia. Estas pacientes a veces cuando se hace el drilling del ovario tienen mejor respuesta a las gonadotropinas, y aquí va a depender muchísimo en relación a cómo estén los valores de hormona antimülleriana. También hay que tomar en cuenta que el efecto de síndrome de ovario poliquístico en el ovocito, existen algunas alteraciones importantes como es la expresión genética de los ovocitos, hay una maduración alterada de los ovocitos. Los ovocitos por lo general de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico son más pequeñas y también existe alteración en la meiosis. Entonces todo esto el laboratorio tiene que tomar en cuenta para obtener mejor fecundación y mejores embriones con una buena calidad para poderse transferir. Los niveles de hormona antimülleriana se deben de evaluar sobre todo como prueba diagnóstica para valorar el riesgo que tienen estas pacientes en relación a desarrollar o no síndrome de hiperestimulación ovárica. Hoy en día todavía no están incluidos dentro de los criterios de Rotterdam para hacer diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico, pero sí pueden ser un buen predictor para saber si estas pacientes vamos a tener problema en relación al tipo de estimulación que nosotros vamos a realizar. Y también, en base a los valores que tengamos, será la dosis con la cual vayamos a iniciar para no meternos en problemas en relación a una hiperrespuesta. Aquí pueden observar ustedes como pacientes que tienen mayor valor en relación a la hormona antimülleriana y mayor cohorte folicular, pues van desarrollando un riesgo más importante en relación a síndrome de hiperestimulación ovárica, sobre todo el síndrome severo, ¿no? Que es el que puede generar algún problema importante de nuestra paciente, que va a requerir de hospitalización y que puede conllevar a la muerte. Observen ustedes como pacientes que tienen más de 8 de hormona antimülleriana, pues tienen hasta un 67% de riesgo de desarrollar un síndrome de hiperestimulación ovárica severa. Aquí otro estudio donde básicamente habla que más de 6 nanogramos por mililitro de hormona antimülleriana, pues es un riesgo alterado en relación a tener síndrome de hiperestimulación ovárica.
Y aquí es donde vemos las indicaciones para el drilling del ovario antes de entrar a lo que sería reproducción asistida. En algunos centros se prefiere no realizar el drilling y aunque se estimulen más ovarios, más folículos de los que se necesitan, el hacer la captura, y ya comentábamos sobre vitrificar ovocitos y vitrificar embriones. Sin embargo, la recomendación es que más de 10 nanogramos por decilitro de hormona antimülleriana son pacientes que se podría valorar hacer drilling del ovario antes de entrar a protocolo de estimulación ovárica, de tal manera que disminuimos el riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica y probablemente tengamos mejor calidad ovocitaria y mejor respuesta. También cuando tenemos menos gonadotropinas, cuando hacemos este drilling, vamos a tener que utilizamos menos gonadotropinas y utilizamos menos días de estimulación, mejoramos el número de ovocitos maduros y disminuimos, ya hablamos sobre este riesgo, y mejoramos las tasas de implantación. Ahora, en relación a lo que sería estimulación ovárica, que son de los puntos donde sí podemos obtener mejores resultados en relación a esto, bueno, pues hay varias situaciones que hay que tomar en cuenta. Ustedes saben que dentro de los pasos de fertilización in vitro, independientemente que sea síndrome de ovario poliquístico o otra indicación como tal, bueno, pues básicamente necesitamos de realizar una estimulación ovárica, o si se prefiere realizar con ciclo natural, bueno, pues llegar a un seguimiento folicular. Hoy en día, en la mayoría de los centros se prefiere el realizar estimulación ovárica, y saben ustedes que hay varios protocolos, el down regulation, el up regulation, se puede usar con agonistas o con antagonistas. La idea hoy en día es utilizar antagonistas de GnRH, que se ha visto que dan mejor resultado, menos riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica, buena maduración ovocitaria y mejor calidad embrionaria. Las dosis, esto ya depende del protocolo que vayamos a utilizar. Ya hablábamos en relación a cada protocolo que se vaya utilizando, y va a depender muchísimo del valor que tenga de hormona antimülleriana. Son varios los medicamentos que se han utilizado, las menotropinas se han utilizado mucho. Hoy en día se prefiere primero la utilización de FSH recombinante y posteriormente agregar menotropinas, o las dosis, como es la dosis de 150 contra 75 de LH, que también se ha observado buenos resultados y menos riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica. Y hoy en día también tenemos la delta-folitropina, que en base al valor que tenemos de hormona antimülleriana podemos hacer un cálculo de la dosis, con esto disminuyendo también el riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica. Y luego el punto álgido, o el punto más importante, será en base a la maduración ovocitaria, el disparo que utilicemos, ya sea con hormona gonadotropina coriónica recombinante o humana, o con agonista de GnRH. La gran mayoría de estas pacientes hoy en día se está utilizando agonista de GnRH con buenos resultados en relación a fertilización y disminución del riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica. Aquí podemos observar un protocolo clásico. Obviamente el seguimiento folicular en estas pacientes es muy importante. Empezar en una fase folicular temprana, día 2, máximo 3 del ciclo, con FSH recombinante, y posteriormente se puede agregar LH, o ya hablábamos de usar 2:1 FSH contra LH. Posteriormente, al llegar a 14 milímetros el folículo, agregar antagonista de GnRH y valorar el disparo. Hoy en día se prefiere estas pacientes para evitar el riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica y también mejorar las tasas de implantación, pues con preparación endometrial. Entonces, vitrificar, posteriormente hacer la valoración para ver que son embriones euploides, y en un ciclo ya veremos sobre la preparación endometrial, bueno, pues obtener mejores resultados. También un punto álgido en relación a estos casos es la progesterona, el tipo de progesterona y la dosis de progesterona que se va a utilizar. Son pacientes que realmente tienen alteración a nivel de lo que serían los factores de crecimiento y lo que serían algunos factores morfológicos en el endometrio, y son pacientes que pueden tener pues menos tasas de implantación. La estimulación ovárica, pues es importante estimular adecuadamente, que sea coordinado, que sea simultáneo, con una buena maduración ovocitaria. Los tipos de medicamentos, ya hablábamos que esto va a depender del protocolo que utilicemos. Hoy en día se prefieren los de antagonistas de GnRH. Es importante saber si esta paciente va a tener o no una hiperrespuesta, y en base a eso valorar la dosis. Sabemos que el esquema con antagonista, bueno, pues es de buen resultado en estas pacientes que tienen riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica, porque va a reducir ese riesgo.
y bueno, pues también mejora la sincronía folicular que se puede presentar en estas pacientes. Después, una vez que se realiza la vitrificación, se puede valorar más adelante el realizar la transferencia embrionaria con preparación endometrial. Un punto aquí donde se puede valorar pacientes que tienen mucho hiperandrogenismo, a veces se pueden utilizar anticonceptivos que sean con un efecto antiandrogénico, de tal manera que bajemos esos valores y podamos tener una mejor respuesta. Esto también es muy controversial, en particular nosotros no lo utilizamos, pero bueno, hay algunos centros donde sí se llega a utilizar. Básicamente, es muy importante el protocolo que utilicemos. Aquí ya veíamos, se puede iniciar con dosis bajas y posteriormente aumentar las dosis o empezar con dosis muy altas e irlas disminuyendo. Se prefiere mejor en estas pacientes ascender en relación a la dosis del medicamento que vayamos a utilizar. Es importante tener en cuenta la respuesta que podemos tener, sobre todo cuando llegamos a folículos de 15 a 20 milímetros que pueden generar ese riesgo de hiperestimulación. También saber qué número de ovocitos son los que vamos a funcionar, qué cantidad de ovocitos vamos a tener y, bueno, pues cuál es el pronóstico en estas pacientes. La estimulación, pues ya veíamos que puede ser con ciclo natural. Nosotros en particular preferimos dar estimulación, se puede hacer con FSH solamente o combinado con FSH y LH. Nosotros en ISPARREP preferimos combinar FSH con LH dosis 2:1. Esto ya también va a depender de la experiencia del centro de reproducción y de la gente que esté realizando los protocolos de estimulación. Lo que sí es bien cierto es que se requiere una respuesta homogénea, como lo que ustedes pueden ver aquí, y tratar de evitar una respuesta excesiva de tal manera que no tengamos un riesgo importante en relación a síndrome de hiperestimulación ovárica. Y también ya comentábamos sobre el problema que es tener un exceso en relación al número de ovocitos que muchas veces, bueno, pues no se van a fecundar y se van a vitrificar como tal. La maduración ovocitaria, ya hablábamos, más de 3,500. Recomendación utilizar un bolo de agonista de GnRH. Aquí las ventajas y las desventajas que tiene dar cada una. El HCG aparentemente tiene mejores resultados en cuestión de ovocitos maduros. Sin embargo, podemos ver que tiene un riesgo muy importante en relación a síndrome de hiperestimulación ovárica. Hoy en día hay mucha experiencia con el disparo en estas pacientes con agonista de GnRH y logrando muy buenas tasas y logrando muy buenos resultados. En ocasiones, cuando hay una hiperrespuesta o no podemos obtener buenos resultados, o al contrario, no hay una respuesta adecuada, se puede valorar el utilizar citrato de clomifeno o inhibidores de la aromatasa como el letrozole a dosis de 50 a 100 miligramos en una primera fase del ciclo y posteriormente combinarlo con FSH o menotropinas y después evaluar el disparo a la maduración ovocitaria. Es importante en cuestión de prevención de síndrome de hiperestimulación ovárica, el disparo, valorarlo con agonista de GnRH, la utilización de cabergolina. Ustedes saben que hoy es un medicamento que nos da muy buenos resultados. El utilizarlo tiene que ser precisamente en el momento del disparo. Preferimos no transferir, de tal manera que tengamos una disminución a nivel de la respuesta ovocitaria y posteriormente ya congelar y en un ciclo con preparación endometrial poder obtener mejores resultados. Aquí algún estudio que demuestra los riesgos que podemos tener en este tipo de pacientes, una cantidad de 19 folículos de 11 milímetros. Bueno, pues hay que evaluar también el tipo de disparo porque tenemos una serie importante de tener un riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica. Básicamente, tomar en cuenta que pacientes que tienen menos de 35 años, que son más delgadas, estradiol elevado y múltiples folículos, pues son las que tienen más riesgo de realizar síndrome de hiperestimulación ovárica. También es importante valorar el endometrio. Estas pacientes, nosotros a la hora de estar haciendo la captura folicular, en muchas ocasiones al mismo tiempo hacemos una valoración de la cavidad endometrial haciendo histeroscopía. Son pacientes que tienen un riesgo de hiperplasia endometrial y recordar que estas pacientes también, cuando hay incremento en la resistencia a la insulina, hay hiperinsulinemia y puede haber alteraciones, sobre todo de la desidualización en la expresión de algunos genes,
o inclusive en la expresión del OXA-10 y el tumor de Wilms, que juegan un papel muy importante en la deshidroalización y en la implantación de estas pacientes. Por eso he visto que estas pacientes a veces, el utilizar preparación endometrial y una posterior transferencia, como ustedes pueden ver aquí, pues se pueden obtener mejores tasas de embarazo, inclusive se pueden llegar a tener hasta un 30% más de éxito en estas pacientes. Sin embargo, es importante a la hora de hacer la preparación endometrial tener endometrios trilaminar de buena calidad, por lo menos más de 9 milímetros. Las preparaciones endometriales, no me voy a meter en eso, pero deben de durar por lo menos 11 días. Y bueno, pues con progesterona se va a utilizar los mismos días dependiendo de el embrión, si fue de día 5 o de día 6 del ciclo o de día 3, va a depender de cómo haya sido el embrión. Y bueno, pues hay varios protocolos. No puede haber un protocolo natural. Nosotros preferimos este protocolo cuando ya tenemos un par de fallas de implantación. A veces se pueden utilizar pruebas para ver receptividad endometrial, como es la prueba de ERA, sobre todo cuando tenemos falla de implantación. Eso puede ayudar muchísimo en este tipo de pacientes. Se pueden utilizar dosis que van en incremento, 2, 4 y 6 miligramos vía oral. Se puede utilizar parche transdérmico, inclusive se pueden combinar los dos. Y en base a tener el endometrio trilaminar, ahí es cuando se puede decidir posteriormente agregar la progesterona para poder obtener buenos resultados en lo que sería la preparación endometrial. Podemos ver que los efectos del grosor del endometrio será un punto muy importante para evaluar y tener buenos resultados en este tipo de pacientes. Múltiples estudios también han confirmado que obviamente pues, la alteración a nivel de la glucosa es importante en relación a la deshidroalización y en relación a la implantación. Es importante también ver los métodos de fertilización de laboratorio, el tener buenas tasas de fertilización, y esto pues va a variar en lo que ya decíamos en relación a si hay hiperandrogenismo o no hay hiperandrogenismo. Estas pacientes sí tienen un mayor riesgo de aborto clínico, entonces sí es muy importante evaluar. También el dar o no dar combinado metformina o algún otro tipo de medicamento que pueda reducir lo que sería o mejorar la sensibilidad en relación a lo que es la insulina. Se ha visto que la metformina juega un papel muy importante, llevamos 20 años utilizándola en estas pacientes y bueno, pues se ha visto que actúa en útero mejorando parámetros, entonces se debe utilizar 3 meses antes de que estas pacientes vayan a entrar a reproducción asistida para poder obtener buenos resultados. Dosis de 1.500 miligramos al día dan mejores resultados, aparte que disminuye los valores de LH y testosterona y va a incrementar la globulina transportadora de hormonas sexuales de tal manera que vamos a tener menos testosterona libre y probablemente tengamos mejor respuesta folicular y mejor calidad ovocitaria, mejores flujos vasculares y menos impedancia en lo que sería a nivel a nivel ovocitario y mejor respuesta en lo que es el mundo folicular. La metformina ya ha demostrado su valor importante, sin embargo, hoy en día también tenemos otros medicamentos que dan buenos resultados, como es el mioinositol y el dequinositol. Los inositoles hoy en día juegan un papel muy importante en mejorar la resistencia a la insulina, en mejorar el FOMA, en mejorar la función ovulatoria, mejorar lípidos séricos, que también tienen un factor importante en relación a la maduración folicular, mejoran los receptores de FSH, mejoran el crecimiento folicular y se obtienen buenos resultados. Algunos estudios aquí que demuestran y que recomiendan la utilización del inositol. En las guías que yo les presentaba se encuentra en fase experimental, sin embargo hoy en día existen muchos estudios que demuestran los efectos benéficos, favorece aparte de estimular el crecimiento folicular, bueno, reduce la producción excesiva, ¿no? También tiene otros efectos benéficos en relación al catabolismo de la glucosa y formación de glucógeno, combinado con vitamina B12 o con ácido fólico, mejora la calidad ovocitaria y embrionaria y, bueno, pues se obtienen buenos resultados. También va a mejorar la liberación de ácidos grasos en tejido adiposo. Vemos que hay 4 vías, no me voy ahorita a meter en el mecanismo de acción, pero están demostrados estos mecanismos de acción en relación a obtener buenos efectos benéficos en relación a la resistencia a la insulina, algunos estudios que demuestran mejor desarrollo folicular y mejor calidad ovocitaria y mejor respuesta a la administración de lo que serían menotropinas o FSH.
básicamente no ha demostrado que sea inferior a la metformina, pero bueno, en ocasiones se puede combinar. También recordemos que el ovario poliquístico es una enfermedad donde los omegas 3 juegan un papel importante en relación a prevenir diabetes gestacional y mejorar los ácidos grasos. También tiene un efecto oxidativo importante el ovario poliquístico, el utilizar algunas vitaminas como es el vitamina A, que tiene un gran efecto y una gran potencia antioxidante, el utilizar vitamina D, que regula la homocisteína, la vitamina D se ha visto que mejora los patrones bioquímicos y los valores de hormona antimuleriana, y la vitamina E, que mejora las concentraciones de las globulinas y mejora niveles de andrógenos e insulina. El ácido lipólico elimina radicales libres, la carnitina mejora estrés oxidativo, metabolismo de lípidos y ácidos grasos, y el calcio, que mejora expresión de los genes. La suplementación con vitamina D, zinc y calcio se debe de realizar en estas pacientes porque tiene efectos que mejoran en cuestión de los factores proinflamatorios como es las interleucinas. Y bueno, pues básicamente todos estos puntos se deben de considerar en relación a poder obtener mejores resultados con estas pacientes. Yo básicamente concluiría que aquellas pacientes que no han tenido éxito en técnicas de baja complejidad son candidatas y van a tener muy probablemente buenos resultados con técnicas de alta complejidad. Muchas gracias por su atención.